a tratar de entrevistar al pastor Daniel Casillas. Veremos qué tan accesible es, si nos abre las puertas de su oficina o no, y vamos a conocerlo un poquito más. Acompáñenos, por favor. Así es que quédense con esto, que va a ser la primera entrevista del año a algún pastor ya conocido. Ok, vean la entrevista completa, hasta luego. Bye. Bueno, pastor Daniel Casillas, Alan García Kerber, presidente de la regional, y Dani. Hermano, bueno, estamos aquí para hacer conocer a los jóvenes un tanto acerca de su persona, de quién es usted, y para empezar a romper ahí varias cosas o varios temas que a veces en la juventud tenemos nosotros como jóvenes al acercarnos al pastor. Pero antes que nada queremos conocerlo a usted y queremos hacerle algunas preguntas. Primero que nada, ¿cuándo escuchó usted por primera vez del Evangelio? ¿Cuándo fue? Fue en una escuela bíblica de vacaciones. Estaba yo bien chiquillo, tendría como unos 9 años de edad. Unos jóvenes llegaron a la casa y me preguntaron, ¿hay niños aquí? Pues sí hay. Pues venimos a invitarlos a una escuela. Dijeron, bueno, pues vayan, y nos llevaron. Así que yo tenía mucho miedo porque decían que en esa casa el diablo se aparecía. Cuando llegué, pues ya no pude dar marcha atrás, la puerta estaba cerrada, abrieron, y lo primero que vi me causó muchísima risa. Era una hermana, como dicen ahora, doblemente bendecida. Ok, va. Y un hermano chaparrito con bigotes tocando la guitarra. Y cantaban, con Cristo en mi barco todo marcha feliz. Y pues yo me solté riendo porque la hermana se veía de veras como un barco. Ahí aprendí mi primer versículo de la Biblia, Hebreos 11:1. Ese fue el primer contacto que tuve con el Evangelio. Okay. Una misión bautista en Nogales, Sonora. Pero, ¿a cuántos años exactamente aceptó al Señor? Todavía faltó porque yo llegué ahí y estuve asistiendo, me gustó, pero yo no entendía que tenía que aceptar a Cristo. Okay. Yo iba como cualquier niño, pero ya cuando cumplí yo mis 13 años, fue cuando hice mi decisión de fe. O sea que seguí yendo y oyendo la palabra. En ese tiempo los predicadores hablaban hora y media, 2 horas, un sermón fácil. Pero eran un montón de ilustraciones que contaban. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me cimbró y que me preparó para luego aceptar a Cristo fue un regalo. Llegué a la escuela dominical temprano y en la mesa había un regalo enorme, bien bonito. Recuerdo que el listón era rojo, ¿verdad?, hacia alrededor, y el moño arriba. Y yo dije, ese regalo debe ser para mí, porque yo asisto siempre. Ya me sentía yo como aquel fariseo, ¿no? El diezmo de lo que gano, nunca falto a los cultos, y ese regalo va a ser para mí. Pues llegó el momento, se hizo la apertura, nos mandaron a las clases, y yo no le quitaba el ojo a aquel regalote, ¿verdad? Cuando regresamos dije, ahora sí, ese regalo es mío. Pues se hizo todo lo que se hacía, cada uno hacía su texto, las clases y todo. Y luego dijo la maestra, bueno, niños, ¿ya vieron que hay un regalo aquí? Sí, pues ahí está, ¿cómo no? ¿Saben para quién es ese regalo? Y yo, pues, no, seguro que es para mí. Bueno, dijo la maestra, este regalo es para Dios. Es un regalo de todos nosotros para Dios. No, pues yo dije, no, si es para Dios ya, pero es para mí. Entonces me quedé intrigado con eso. Digo, ¿quieren que abramos el paquete y el regalo? Sí, hermano, sí. Pues agarró unas tijeras, lo abrí. Oye, sacó un montón de trapos sucios, lo más sucio que te puedas imaginar. Y dijo, este es nuestro regalo para Dios. Lo mejor que podemos hacer, esto es para Dios. Y dijo, y es que dice en la Biblia, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No, pues eso a mí me quebró. Más adelante hice mi profesión de fe, pero eso ya me sembró a mí que yo necesitaba un Señor, un Salvador,
que perdonara mis pecados, que me limpiara, etc. Ahí comencé a ya sentir esa inquietud por ser salvo. Ya por los 13 años de edad, fíjate, de 9 a 13, 4 años. Pero nadie me evangelizó así personalmente. Sencillamente me daban las clases. Yo me sabía de memoria de José, de Jonás, de Goliat y David. Bueno, todas las clases que se le dan a los niños yo las sabía. Pero nadie me dijo a mí, necesitas a Cristo. Nada. Increíble, pero cierto. Pero todo eso me sirvió como discipulado, diremos, ¿no? Y ya entonces llegó el tiempo en que decidí tener a Cristo como mi Señor y Salvador. Hice una profesión de fe pública. En un culto yo pasé al frente declarando que sí, yo necesito a Cristo, yo soy pecador, etc. Lo entendí todo. ¿Verdad? Los hermanos ahí en esa misión eran muy duros. No me quisieron bautizar. ¿Verdad? El argumento era, ¿para qué te bautizamos si vas a andar en los bailes, vas a andar fumando, tomando? Pues mejor no. Y yo decía, no, pues yo soy cristiano, ¿por qué no? Bueno, me bautizaron a la edad de 15 años. A los 15 años de edad, ¿verdad? En ese tiempo yo perdí a mi mamá falleció cuando yo apenas iba a cumplir los 13 años. Pero yo seguí yendo a la misión. Me quedé ahí en esa ciudad y asistí a todos los cultos que había en las casas. Empecé a sentir, ya después antes de bautizarme, empecé a sentir un deseo muy fuerte de predicar. Yo quería predicar. Y pues no me dejaba. ¿Cómo predicar yo? Entonces lo que yo hice fue tomar un compañero que tocaba la guitarra y nos íbamos a los barrios de la ciudad y juntábamos niños, él cantaba los coros, aquel de que con Cristo ese era el de cajón, siempre se cantaba ese coro. Y ahí yo empecé a enseñar de la palabra, lo que yo sabía se lo enseñaba a los niños. Y luego de los niños pues empezamos a amistad con los padres y así yo fui desarrollando una especie de ministerio sin ser bautizado todavía, ¿no? Pero ya con un deseo muy intenso, muy fuerte de predicar del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hermano, con esto puedo entender que su familia no era creyente. No era creyente. ¿Algún conflicto que haya tenido? No, mi mamá me dejó ir a la misión. Ella conocía algo de la palabra, pero no era una cristiana, ¿verdad? No sé en realidad por qué nunca se decidió por Cristo, ¿verdad? Pero de la familia hasta hoy, yo soy el único que creyó. Ni mi hermana, ni otra hermana, ni otro hermano no creyeron. ¿Sabes cómo me decían a mí? El loco. ¿Cómo? Loco. Ajá, estás loco, me estás loco. Bíblicamente yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En algún momento me llegaron a decir el anticristo. El anticristo. Cosas así, ¿verdad? Feas, porque me querían desanimar. Claro. Alguien dijo a la familia, no, déjenlo, total ni va a aguantar. Luego se salen de esas iglesias, no continúan. Okay. Bueno, yo continué, ¿verdad? Pero usted en algún momento no se sintió inseguro por esos tipos de comentarios que le hacía la gente, no hubo ninguna inseguridad. No, te voy a decir por qué. Porque Dios me vacunó muy chiquito. Nuestro pastor trató de suicidarse. Wow. En la misión éramos un buen número de asistentes. Pues cuando él trató de matarse, quedamos bien poquitos. Y la gente del barrio nos decía los hipócritas. Cuando me encontraba alguien del barrio, a mí me decía, Daniel, ¿todavía eres de los hipócritas? Y yo decía, sí, todavía soy de ahí. Entonces a mí me vacunó el Señor contra el escándalo, contra la crítica, contra todo eso desde muy temprano, ¿verdad? Yo ya vi que tenía yo que tomar una decisión. El hombre es malo, el mensaje es bueno. Cualquier pastor puede caer en un error, en un pecado. Puede hacer cosas malas un pastor, pero el mensaje es bueno, ¿verdad? Aquel pastor fue malo, tuvo un mal testimonio y siguió en su mal testimonio hasta que se murió, ¿verdad? Pero eso a mí me hizo entender, luego. No te fijes en los hermanos, tu experiencia con Dios, tu llamado de Dios, lo que tienes que hacer para Dios es tu asunto.
Y Dios te va a llamar a cuenta a ti. A ellos también. Déjalos a ellos, síguele tú, ¿verdad? Entonces por ahí nos fuimos. Hablando del llamado de Dios, hermano, ¿cómo es que usted siente el llamado de Dios como para decir, ok, desde chico comenzó a predicar, desde chico comenzó a, no sé, a lo mejor esa espinita, a yo necesito estar predicando, esto es lo mío, pero cómo usted recibe el llamado de Dios a esto, Daniel Casillas, te vas a dedicar? Bueno, mira, yo creo que Dios te llama a ti. Yo quisiera verte una experiencia como la de Isaías, de ver a Dios, el trono. Pero Dios va poniendo en tu corazón el deseo de hacer. Ese es el número uno, ¿verdad? El deseo. Te dije que yo comencé con un deseo ardiente en mi corazón de compartir de Cristo. Pero luego Dios te da a ti capacidades, los dones, ¿verdad? Mis dones siempre tendieron hacia eso, hacia el pastorado, no hacia el evangelismo, otro ministerio, no hacia el pastorado, siempre hacia el pastorado. Y luego Dios te da una posición, el deseo, la capacidad y la posición que Dios te da. Dios desde chico me puso al frente de otro. Entonces yo aprendí que esa era eso era lo que Dios quería que yo hiciera, ¿verdad? O sea, lo confirmaron hermanos pastores, lo confirmó la iglesia, lo confirmaron personas que estaban a mi alrededor, ¿verdad? Vieron mis dones, vieron mi entusiasmo, vieron mi ánimo, mi celo por predicar. Te voy a contar una anécdota. Yo no sabía mucho, pero había un hombre que tenía una tienda y era muy católico. Entonces un día él me dijo, discutíamos seguido cosas de la Biblia, y un día él me dijo, oye Daniel, mira, quiero presentarte esto. Fíjate bien. Me dijo, mira, esta es una maceta, esta es una planta, y la planta tiene una flor. Fíjate bien, ¿quién es más importante? ¿La planta o la flor? Y yo, como estaba inocente, le dije, bueno, pues la planta, porque sin la planta la flor se seca. Exactamente. La planta es María. La flor es Jesús. Jesús sin María no es nada. Lo importante es María. La maceta es la iglesia. Así que me dejó frío. Me dejó frío. Estamos como que igual, ¿no? ¿Y ahora? Le dije, mire, déme chance, déjeme estudiar para poderle contestar. Se rió y me dejó ir, ¿verdad? No te imaginas las que pasé para entender el asunto. Entonces, a la siguiente semana que nos vimos, porque estábamos centrados él y yo, a la siguiente semana, fui y le dije, oiga, ya sé la respuesta. Mire, Jesús, Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, etc., ¿no? Así que Jesús está antes de María. Él es eterno. Así que María es solamente un vaso escogido de Dios para que nazca, ¿verdad? Ahora, la iglesia es el conjunto de todos los redimidos. Yo me había aprendido que la iglesia es el grupo de personas que han sido bautizadas después de una profesión de fe creíble, de fe, ¿verdad? Así que ahí se la apliqué a la mía. Y quedamos tablas, ¿verdad? Dijo, no, está bien. Cristo era antes que la Virgen, ¿verdad? Ahora le dije, cuando nació Jesús, dejó de servir. ¿Cómo? Sí. La Biblia dice que todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y él fue un parto natural. La concepción fue virginal, el parto no. Pues quedamos entrados para la siguiente, ¿verdad? Bueno, así era yo en mis primeros tiempos. No tenía yo mucha edad, no tenía mucho conocimiento, pero Dios me fue llevando a entender que aquí en su palabra están las respuestas. Así es.
Hermano, al obedecer al Señor y al aceptar su llamado, en ese momento usted se imaginó lo que en realidad es el pastorado. Quiero decir, en aquel momento usted recibe el llamado para el pastorado, pero usted dijo, ya sé, esto de ser pastor significa esto, esto y esto. ¿Se imaginó en realidad lo que es? No, en realidad no. Eso lo aprendí con el tiempo. Pues yo veía a los pastores de aquel tiempo muy ocupados siempre, estudiando la palabra, visitando, pues haciendo un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero eso me atraía, ¿no? Incluso yo llegué a acompañar, por ejemplo, al pastor Juan Olmos, un hermano ya mayor, a diferentes hogares, ¿verdad? Mi hermano era muy curioso porque en aquel tiempo los misioneros que estaban a cargo eran americanos y el cheque tenía que llegar de acuerdo a las misiones que tú tenías. Entonces, el hermano, cada visita que hacía ya era una misión, así que tenía 100 misiones que hacían el cheque que recibía. A mí ya no me tocó eso de los cheques de los misioneros, es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, no me imaginé las repercusiones que tiene un llamado en cuanto a la exigencia del Señor de dejarlo todo, de sufrirlo todo, de acomodarse a lo que venga, porque yo he dormido en bancas, he pasado días sin comer, he pasado días en abundancia, he pasado días en enfermedad, he pasado por la incomprensión de algunos hermanos en la iglesia. En fin, esa es la vida del pastor, ¿no? Que no te imaginas al principio, ¿no? Tú piensas que todo va a ser bien bonito y todo el mundo te va a querer. Pero fíjate que no. En toda iglesia hay por lo menos 3 tipos de gente. Los que aman al pastor a morir, los que odian al pastor a morir y los que son indiferentes, ¿verdad? No sé por qué, pero así. Y ¿sabes qué? Eres el pastor de todos. Te quieran o no te quieran, le seas indiferente o no, no importa, tú eres el pastor de todos. Dios te va a llamar a cuentas sobre este rebaño. Ese es el punto, ¿verdad? No puedes descuidar a ninguno. Por muy gordo que te caiga el hermano y quieras hacer el pescuezo, no puedes. No puedes porque tu deber es hacer las funciones de un pastor con ese hermano, ¿verdad? Así es la vida, ¿no? Ni hablar. Hablando de esto, sabemos que un pastor tiene muchas pruebas en su ministerio y a veces son muy difíciles, pero pues sabemos que con el Señor todo es posible. Cuéntenos acerca de alguna prueba personal que haya tenido en su ministerio, dentro de... Pues ya dentro del ministerio me pasó que nació mi primer hijo. Se llama Obed y es diácono en Maranatha. Bueno, Obed nació mal, tenía un problema que al principio no sabemos qué era. Pasó un mes muy difícil mi hijo. Y al final se descubrió que su píloro estaba obstruido, estaba tapado. Tenía algo así del tamaño de una aceituna y hubo que operar, ¿no? Pero la prueba grande fue antes de la operación, no sabíamos qué era. No tenía dinero, estaba en una iglesia que no me daba lo suficiente. Yo tenía que trabajar. Si ustedes han oído hablar del avatar, yo fui el avatar. Anduve con la escoba, recogedor y trapeador, etc. Un día mi esposa me llamó, yo estaba dando la clase de escuela dominical y me gritó muy feo y salí corriendo y me dijo, toma. Y me dijo, ya se murió. Y yo recuerdo que en mi desesperación lo aplasté y clamé al Señor y el niño vomitó y vivió. Mi suegro me dijo, llévalo con el doctor, no tenemos. Mi suegro me dio con qué. Fuimos a buscar, no sabíamos ni a quién, pero el Señor nos guió a una doctora que tenía un novio, que era su novio, que tenía una novia presbiteriana. Entonces él dijo, mire, yo no soy cristiano, mi novia sí, pero yo no. Pero usted aguántese, usted cállese, vamos a operar niños, si no tiene dinero no diga nada. Si lo llevan en la cárcel, ¿qué importa? Usted aguántese. Pues mira, el Señor hizo la obra, él fue operado, le doy gracias a Dios. Yo estaba ofreciendo el refrigerador, la cama, la guitarra, y nadie me compraba nada. Y Dios proveyó a través de mi suegro para pagar esa operación. Fue muy duro para mí, muy pesado,
mayormente por la incomprensión de algunos hermanos de la iglesia. Por ejemplo, yo no fui al culto de oración porque mi hijo estaba internado. Entonces una hermana dijo, pues ¿a poco estando allá el niño se va a mejorar? Entonces una incomprensión muy fea, ¿no? Fue una prueba pesada para Idolina y para mí, pero la pasamos, gracias a Dios, ¿verdad? No nos quitó el deseo de servir. Antes de que naciera Obed, tuve una dificultad con un hermano, y ahí sí les confieso, el Señor lo sabe, ¿no? Ahí sí me resfrié un poquito. Duré 4 meses sin asistir a ninguna iglesia, sin orar, sin leer la Biblia, porque me dolió mucho lo que pasó con ese hermano y yo. Pero al final Dios me rescató. ¿Dentro de su ministerio? ¿O ya estaba en el ministerio, ya estaba en el ministerio. Y no tuve iglesia en ese rato, no tuve nada porque me sentía muy mal. Bueno, se podría decir que en ese momento lo que nos va a contar es que usted dudó en continuar en el ministerio. Me desvié, me desvié. Yo sentía las mismas ganas de predicar, pero estaba molesto, ¿verdad? Fueron 4 meses terribles que no se los deseo a nadie, ¿no? Dios me mandó una enfermedad, yo temblaba de pies a cabeza y no hubo un médico que me curara. Y un día mi suegro me mandó unas pastillitas que andaban regalando y me dijo, tómatelas en el nombre del Señor y te vas a aliviar. Era un viernes. Y entonces me las tomé y no pasaron ni 20 minutos. Cesó el temblor. Veía todo amarillo, me senté ahí en la puerta. ¿Sabes qué? Con un deseo de que fuera domingo. Que fuera domingo. Entonces, se me hizo muy largo el sábado. El domingo yo fui el primero en llegar al templo junto con mi esposa. Y allí estaba una hermana de Nahuas Largas. Era una profetisa de la iglesia. Esa hermanita me dijo, hermano, lo que llegó no tenemos pastor, queremos que nos predique. ¿Y qué iba a predicar yo? Se iba bien seco. Sí, pues yo no sé, me dijo, pero usted predica. No sabes cómo orar al Señor. No supe ni qué dije, pero sabemos que fue el Señor. Pero a la salida me dijo, en la tarde vuelve a predicar. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya con eso. Y el siguiente domingo me llamaron como pastor de la iglesia. Y yo le agradecí a Dios. Me cuidó en el tiempo del resfrío. Y desde entonces ya no ha habido ningún otro problema, ninguna otra situación como esa, ¿verdad? Gracias a Dios. En mayo de este año voy a cumplir 50 años de ser pastor. Entonces doy gracias a Dios, ¿verdad? Que mi vida ha ido pues así, como cualquier otro pastor, con diferentes situaciones. Hablando de eso, de esos años de ministerio, ¿cuántos años llevaba en el ministerio cuando pasó la primera prueba así difícil con su... Pues mira, yo anduve como misionero en la sierra entre Chihuahua y Sonora. Y luego estuve en Mexicali, después en una misión en Ciudad Obregón. Y llegué a la iglesia, diremos, en 1968. Así que 2 años después de haberme graduado, yo ya estaba ahí. Así que sí, 2 años después de haber iniciado el ministerio. Fue el 69 cuando nació Obed. Ponle 3 años. 3 años que llegó el primer trancazo y gracias a Dios pues ha sido el... Hermano, en algún momento, o bueno, en este momento más bien, ahorita en la actualidad, ¿usted se arrepiente de haber aceptado, de haber obedecido el llamado de Dios? No, ¿Por qué, hermano? No se puede. No, mira, la Biblia dice que los dones y llamamientos son irrevocables. Uno se puede resfriarse, desanimar, pero yo creo que la confirmación de un llamamiento está en que Dios te levanta, Dios te restaura y Dios te sigue diciendo como Elías, levántate, come, largo camino te resta, ¿verdad? No, yo no me arrepiento de haber tomado este camino. Estoy contento. Lamento mis pecados, mis errores, mis fallas. Nunca he dicho que soy perfecto, ni lo voy a decir. Como dicen ustedes, o decían en otra época, la he regado. No sé cómo se dice ahora, pero se entiende que como hombre, como varón, he tenido también mis fallas y las reconozco.
y las he reconocido delante del Señor y me ha costado llorar, arrepentirme y buscar el rostro de Dios, porque no me veo yo haciendo otra cosa que sirviendo, ¿verdad? Y cuando me ha pasado eso, pues he experimentado lo mismo que David. Se han secado mis huesos, mi verdor se ha diluido, pero no, el Señor es bueno y me ha dado nuevas oportunidades. Un carpintero trabaja y hace la mesa, por ejemplo, y dice, ya terminé la mesa, y se va a comer o a donde quiera, pero el trabajo del pastor nunca termina. Mira, esto va en broma, no crean que eso sea. Okay. Esta iglesia me da a mí el jueves como día libre. Yo les he prohibido a los hermanos que se enfermen en jueves y que se mueran en jueves. Pues no me han hecho caso, no me han hecho caso. Se me enferman el jueves y ahí tengo que buscarlo, ¿no? Que vaya a la clínica y que vaya a tratar. Y luego por los funerales en jueves, pues también, ¿verdad? Yo creo que ahí deberíamos tener una tarifa especial, ¿no? De horas extras o algo así, ¿verdad? Porque los hermanos son muy desobedientes, ¿verdad? Sí, anímase y pida el domingo, hermano. Pida el domingo. A ver cuál es la reacción de la iglesia. Así es. Hermano, ¿cómo puede saber un joven, siguiendo y continuando hablando de este llamado, cómo puede saber un joven que Dios le está llamando a él al ministerio? Usted recibió un llamado muy temprano y a veces nosotros o a veces los jóvenes creemos pensar o hay una duda en nosotros, no, estoy muy chavo, estoy muy chico para esto. En realidad yo veo a puros pastores, Grande. híjole, no quiero decir esto, pero pues como que ya con edad avanzada, No, o sea, como que ya una persona ya bien formada y digo, a lo mejor todavía para mí no es esto. ¿Cómo un joven puede saber que sí es para él un llamado? Bueno, lo primero que te decía es el deseo. Claro. Lo segundo es los dones. Y lo tercero, la posición que Dios te quiere dar. Tienes que estar bien consciente de eso, ¿verdad? Yo creo que un joven tiene que iniciar con un anhelo en su corazón, eso es el número uno. Yo viví en cierto modo ese asunto de que ninguno tenga en poco tu juventud, porque yo empecé como pastor a los 17 años, soltero. Entonces los grandes me daban el trancazo, porque, ¿verdad? ¿Qué va a hacer, verdad? Alguno me dijo, no, hombre, tú no vales un cacahuate. Pues está bien, ¿verdad? Yo seguí adelante, seguí predicando, ¿verdad? Y yo creo que un joven tiene que atender a esa voz, a ese interior, a ese anhelo. Si hay un fueguito ahí, no lo apagues, déjalo que surja, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios toma de cada generación gente que le sirva, no importa la edad. Ya ves Moisés, la edad que tenía, y Abraham cuando salió de su tierra. Pues puede ser joven, puede ser viejo, el Señor lo llama cuando Él quiere y a quien Él quiere, ¿verdad? Y paga lo mismo, ¿sí? Ya te acuerdas de aquella parábola, que unos trabajaron desde la mañanita, otros de mediodía, otros en la tarde y otros una hora. Y dijo al Señor, ahora págales, pero a los de una hora dales todo. Y se le enojaron los demás, ¿cómo a estos? Nosotros pasamos el calorón y el polvo y las molestias y les das lo mismo. Es que es mío, puedo hacer con lo que yo quiera, ¿verdad? Así Dios, yo creo que los jóvenes deben estar muy atentos a eso. Lo primero es un anhelo. Y otra señal muy buena es cuando uno dice, no, yo no sirvo para eso. El sentido de incapacidad. Es cuando Dios te dice, no, sí puedes, porque mira, te estoy dando este don, este otro don, para que me sirva. Dios te va capacitando, ¿verdad? Entonces tus dones tienen que ver mucho con eso. Así es. Ahora, no te dejes llevar porque tu papá quiere que seas doctor y no te vas a servir hasta que me traigas el título de doctor. Y yo no sé para qué lo va a querer, porque tú no vas a servir para doctor. Dios te llamó a ser pastor o evangelista o maestro, porque hay diversos ministerios, ¿no? Luego pasa mucho eso, ¿no, hermano? Que los padres de familia llevan al niño a, pues, como bebé, Dios te lo dejo en tus manos,
y ya cuando decides ser misionero, pastor o un llamado a algún ministerio de tiempo completo, dicen, no, pero allá no, porque vas a sufrir, allá no, porque te va a faltar. Primero asegura tu vida, ¿no? Y eso es como que los padres, ¿cómo no podemos asegurar la vida del muchacho, del adolescente, del joven, poniéndolo a disposición de Dios, ¿no? De tiempo completo? Pues yo creo que los papás deben entender que si realmente te pusieron en las manos de Dios, ya no hay opción, ¿verdad? Ya lo que Él quiere hacer contigo está bien. Mira, puedes ser un pastor y ser médico, ¿por qué no? Claro. O dentista, o carpintero, pero tu primer llamado es el pastorado o la misión, ¿verdad? Como dijo aquel gran misionero, que dijo, mi trabajo en este mundo es predicar a Cristo, pero yo arreglo zapatos para sobrevivir, ¿verdad? Él arreglaba zapatos, era zapatero, pero Dios lo llamó a ser un misionero, ¿verdad? Creo que el asunto económico asusta mucho a los padres, ¿verdad? Sí, claro. Yo no sé por qué, pero pues ellos mismos sufrieron carencias, ¿no? No todos nacimos con pañales de seda y un Rolls Royce allá afuera, ¿verdad que no? Todos nacimos pobretones, pero bueno, los hermanos a veces quisieran ver al hijo en otra posición, ¿verdad? Pero sí te digo una cosa, no hay mejor posición que ser un siervo del Señor. No hay mejor. Hablando de jóvenes, pastor, ¿por qué cree que como jóvenes no nos acercamos tanto al pastor? ¿Por qué ponemos una barrera o algo? Porque a veces creemos que nada más si nos habla a la oficina del pastor es por un regaño, porque nos va a decir algo, no sé. Pues yo creo que la figura pastoral impone, hay pastores que son más graves en su trato, ¿verdad? Creo que está mal que un pastor ponga una raya entre él y los jóvenes. Yo creo que debe apoyarlos, debe orar por ellos y debe buscarlos, ¿verdad? Debe tener la oficina abierta para ellos, para cualquier cosa. Pienso yo que el joven no tiene que temer de ir a la oficina cuando tiene una necesidad, cuando tiene una pregunta, un problema. Pues lo que debe hacer es ir a su pastor y preguntarle, ¿verdad? Y va a encontrar una guía, alguien que va a estar interesado, alguien que le va a decir, mira, voy a orar por ti. Eso es bueno, ¿verdad? Pero sí que se les quite a los jóvenes, los pastores no tenemos nada contagioso. ¿Será la conciencia del mismo joven que Podría dice, ser. uy, a lo mejor hay algo que me puede sacar el pastor, Sí. o algo así? O... Tú eras muy niño cuando yo estaba en Maranata. Pero Ok, vamos a cambiar de tema. yo tenía una costumbre en Maranata. Yo les decía, ¿cómo te has portado? Bien, decía, a ver, déjame verte las cejas. Es que yo en las cejas puedo saber quién se ha portado mal. Los necesitos tenían miedo, ¿no? Viene el pastor. Era broma. Aquí hubo un pastor que les decía a los jóvenes, yo conozco tus obras. Y los muchachos sí sentían temor, ¿verdad? Sentían miedo. Pero no, yo creo que el corazón de un pastor debe estar con todos, ¿no? Desde los niños, los jóvenes, los maduros, los viejitos. Yo creo que debe ser un pastor para todos, ¿verdad? Y ganarse la confianza, ¿no? Yo creo que uno debe ganarse la confianza de los hermanos jóvenes, como dice la Escritura, ¿verdad? Que a las hermanas ancianas como si fueran nuestras mamás, a las muchachas como si fueran nuestras hermanas, con toda pureza. Es decir, el pastor debe buscar que le tenga confianza y la gente debe tenerle la confianza al pastor, ¿verdad? Yo creo que ahí se aplica aquel dicho que hay por ahí, ¿no? Lo dicen los enemigos del pastorado, ¿sí? Dicen que un pastor sin panza no da confianza. Yo creo que por ahí va más o menos la cosa. Así que si tú ves a tu pastor que no le falta. No vaya a ser. Hermano, todos estos son estudios que usted ha realizado. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio, un tomo 2 del libro de Salmos, tomo 1, segunda de Corintios. Bueno, tenemos una cantidad aquí variable, pero
es obvio en este caso que usted escribe libros, que usted escribe en este caso estudios bíblicos o reflexiones también que hemos podido leer también por ahí. Pero, ¿cómo surge esta necesidad de escribir, hermano? Tuvo la culpa una maestra. Una maestra tuvo la culpa. La podemos quemar si gusta. Sí, esa maestra me decía, sacaste un 10, pero te bajé 2 puntos porque tienes varias faltas de ortografía. ¿Qué tal? Y yo me enojaba mucho, pero ¿por qué hace eso? Si no me está calificando caligrafía, ni ortografía, ni nada de eso. Y decía, no, es que tú tienes que aprender a escribir bien. Y no me andes poniendo así, mira. Y me señalaba los errores, ¿verdad? Pues mira, me enseñó a escribir bien. Y luego yo vi la necesidad de materiales nuestros, ¿verdad? Porque mira, desde que yo me convertí, pues leía Perdón que lo interrumpa. ¿Nuestros a qué se refiere? Al español y a México en particular y a las regiones donde he vivido. Okay. Traducciones del inglés, ¿verdad? Cosas que a nosotros, ¿verdad? Lo que le pasa a los americanos, pues bendito Dios allá ellos. Pero es otra manera de vivir. Pero yo empecé a sentir desde muy joven el deseo de hacer cosas para nosotros, de nosotros. Yo, si me pidieras una definición de mi trabajo para escribir, yo diría que soy un hombre que hace pan en casa, pan casero. Usted no es Bimbo, no es Wonder, no, este es pan de casa, ¿verdad? Hecho en horno y así, ahí batiendo la masa como es debido, ¿no? Entonces yo empecé con esa inquietud y por muchos años he estado escribiendo, no es nuevo esto, mira, ahí tengo unas cajas donde guardo muchos escritos y me han servido, ¿verdad? Como consulta, porque para escribir pues hay que investigar mucho, hay que leer mucho, hay que ponerse uno de acuerdo con los comentaristas, ¿no? Porque tienes unos que te dicen una cosa, otros que te dicen que otra, y otros otra, y otros le sacan la vuelta. Total que dices, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues, Señor, pues úsame a mí, dame a mí también discernimiento para tu palabra, ¿verdad? Entonces he llegado al punto ahora acá en la primera iglesia bautista de Monterrey, en que los hermanos se han gozado con este material. Es hecho con toda la humildad del mundo. No pretendo descubrir el hilo negro, pero sí pretendo que la enseñanza sea muy sencilla y que los hermanos digan, qué bueno que estuve en la escuela dominical, qué bueno que aprendí esto, ¿verdad? Entonces, hace 6 años empezamos este trabajo aquí. El Señor nos ha ido ayudando, tenemos un equipo alrededor. Hay quienes estudian la poesía, hay quienes estudian la geografía, sociología, ética, todo eso, los hermanos me ayudan. Tenemos un equipo de trabajo en que tenemos que entregar en ciertas fechas. Mira, por ejemplo, ahorita aquí en la iglesia se está estudiando Miqueas, pero el siguiente libro es Romanos, y yo ya acabo de terminar la lección número 7. Y los otros hermanos están haciendo su trabajo alrededor. Y hay un hermano que nos coordina todo. Él recoge todo el material y luego lo edita, ¿verdad? Así que, pues, gracias a Dios, el trabajo es local. Pero algunas iglesias del país lo están aprovechando. Lo piden por internet, se les manda, ellos sacan copia, ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? ¿Cuántos libros de escuela dominical ha hecho? Mira, me faltan 23 libros para terminar la Biblia. Así que si son 66, réstale 23, que me faltan, ¿verdad? Sí, hemos avanzado bastante, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Ha sido un trabajo muy bueno, muy fuerte, pero el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Y hablando que a lo mejor algunos tienen varios tomos, ¿no? Bueno, mira, empezamos con Salmos, bueno, ya más a fondo, ¿no? Ese año estábamos celebrando el 150 aniversario de la iglesia. Entonces me reuní con el hermano editor y le dije, ¿sabe qué, hermano? Vamos a trabajar esto de los salmos, porque son 150, cumplimos 150 años. Y pues sí, todo el año nos la pasamos con eso, ¿verdad? Entonces ya antes habíamos hecho otros trabajos, pero este es el más largo, el más grande. Diremos que este es el Everest
aquí con nosotros, ¿no? Realmente, los 150 salmos en un año. El 119 no se lo brincaron, ¿no? No, aquí viene, tiene un tomo aparte. Ahí está, el 119, ¿no? Claro. Sí, ahora, nada más así de pasadita. Claro. Cuando yo llegué acá a Monterrey, compré el periódico y vi una pequeña participación de una persona que yo no conocía. Y me impactó su manera de escribir. El hermano Jorge Villegas, era rajatabla y cosas nuestras. Y yo dije, yo tengo que escribir como este hermano. Entonces para mí fue un reto escribir así en pocas palabras y decir mucho. Él no sabía que yo lo estaba copiando. Nadie es original, ¿no? Pero dije, este varón tiene algo muy bueno y yo lo voy a agarrar. Entonces tomé como modelo sin saber quién era él en ese tiempo. Yo no sabía. Después yo supe que él comenzó aquí con el boletín de la iglesia y de la unión de jóvenes a la que él pertenecía. En aquel tiempo el boletín se hacía con mimeógrafo. Había que escribir en un stencil, no sé si eso es de la prehistoria para ustedes, en un stencil, y luego le dejaban un pedacito donde no te puedes equivocar. Tienes que escribir exactamente las palabras sin ningún problema, que quede exactito. Y yo dije, con razón, pues empezó en la primera en Monterrey haciendo eso, pues para el periódico pues ya llevaba ventaja el hermano, ¿no? Aquí aprendió. Él fue uno de los hermanos que sin saberlo influyó en mí para escribir de esa manera. Porque si tú ves lo que yo escribo es así, no me explayo mucho, sino que voy al asunto. Porque realmente el alumno es lo que quiere, ¿no? Más trigo que paja. Y a veces la paja abunda y lo que necesitamos es trigo para los hermanos, ¿no? Que se alimenten bien. 22 de enero, ya muy cerca la fecha, tenemos nuestra primera actividad, es la velada de oración anual, en donde nos ponemos en las manos de Dios para todo este año. Y no sé, quisiera saber cuál es la perspectiva de un pastor, en este caso la suya, para esta primera actividad. ¿Qué es lo que podría esperar un pastor que haya en esa velada de oración como para poder decir que los jóvenes de la iglesia asistan a esa actividad? Pues mira, para mí lo que yo espero de esa reunión es que de veras sea de oración. Ajá. Que de veras sea de oración. Porque he estado en veladas donde se canta más, se lee más, se predica más, pero se ora menos, ¿verdad? Entonces, si es velada de oración, que sea velada de oración, en serio, ¿no? Donde los jóvenes salgan con un compromiso más fuerte para con el Señor, ¿verdad? Yo esperaría eso, ¿verdad? Que de ahí los jóvenes dijeran, qué bueno que estuvimos orando, ¿verdad? ¿Algo que quisiera decirnos a nosotros como URBJJ? No, pues sigan adelante, se oyen cosas buenas de ustedes. Bueno, una que otra cosita que no voy a decir. No, tienen, al menos para mí han hecho buenas cosas, los he visto, he permanecido pues así al margen, bueno, siempre ha sido así. No me gustan mucho los reflectores, no me gusta estar en todas partes, ¿verdad? Pero sí he apoyado a los jóvenes de la iglesia que vayan, sí los he apoyado cuando vienen y me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer o cómo le hago? ¿Verdad? Pues yo estoy listo para apoyarlos. Creo que ustedes pueden hacer mucho, sobre todo en el área del llamamiento. Yo creo que están en una etapa donde pueden muchos jóvenes definir qué quieren, ¿verdad? Si vas a ser un buen médico, adelante. Si vas a ser un buen carpintero, un buen albañil, bueno. Pero allí en la unión pueden definirse hacia el pastorado, hacia las misiones. En fin, hay muchas oportunidades, ¿verdad? para servir al Señor, y creo que la unión ayuda para eso. Creo que deben proveer más oportunidades o buscar más oportunidades para que los muchachos se involucren más dentro de la obra, ¿verdad? Porque así, ¿de qué otra manera lo podrían lograr, verdad?
la unión de jóvenes debería de tener más empuje hacia la obra misionera, ¿verdad? Bueno, sí se les ve, yo quisiera verlos más empuje, ¿verdad? Más ánimo, y acá estamos para servirles, ¿no? Si hay alguna necesidad, pues nada más nos dicen, ¿verdad? Y ya veremos qué se puede hacer, ¿verdad? Les aseguro que no vamos a ser como don Juanito. Fíjense que don Juanito tenía 50 chivas, pero no diezmaba. Entonces llegó un pastor nuevo en la congregación y le dijeron, no, pues el hermano no diezma, me ofende. Hablé con el pastor, que allá va el pastor. Don Juanito, si usted tuviera 100 chivas, ¿daría 10 para el Señor? Sí, ¿cómo no? Sí las daría. Don Juanito, si tuviera 90, ¿daría 9? Sí. Si tuviera 80, sí. Si tuviera 70, yo daría 7 para el Señor. Claro que sí. Si tuviera 60, sí. Yo daría al Señor 6, sí. Y si tuviera 50, hágale pastor, usted sabe que tengo 50 chivas. Y yo le estoy ofreciendo ayuda, ¿no? Y si me vienen a solicitar ayuda, les voy a decir que sí, no me voy a decir como Juanito, ¿no? Hárenle porque no, cuenten con nosotros, estamos para servirles lo que les podamos ayudar. Voy a decir una palabra y usted me va a contestar en una palabra lo que se le venga a la mente. Una o dos palabras me puede contestar usted. ¿Ok? Solamente le voy a decir una palabra. En ese caso le menciono proclamación. Pues es la obra. La obra. Convención Regional Bautista Santiago Jique. La organización. Educación cristiana. Una necesidad. La PIB de Monterrey. Pionera. El servicio. El mejor. El alcohol. Malísimo. Comunión. Deseable. Adoración. Intensa, profunda. La familia. El primer campo de trabajo. Escuela Bíblica Dominical. Ahí yo quisiera tener un poco más de espacio, pero Adelante. que siga viviendo. Que siga viviendo. Los jóvenes. Nuestra esperanza. Tecnología. Usarla. Drogas. No usarla. Nietos. Son la gloria. Adolescentes. Híjole. Oración. No es necesaria. El pecado. Córrele. Fornicación. Evítala. Campamentos. Asiste. Visitación. Hazla. Días de campo. Gózalos. Misiones. Hazlas. Gracias, hermano. Fue un placer para nosotros estar aquí con usted, de parte de todos los jóvenes de la Unión Regional Bautista de Jóvenes Jerusalén. No es la mesa directiva, son todos los jóvenes de las iglesias quienes formamos parte de esto. Dios me ha puesto en la posición de representarlos como presidente, y la verdad para mí es un peso muy grande. Hace un momento nos habló de una experiencia de Obed, su hijo, quien también estuvo en este lugar, quien también fue presidente de la convención, de la regional, perdón. Y vamos a dejar ese calendario, hermano, para que vea las actividades que por lo pronto hemos planeado, las actividades que hemos plasmado en ese calendario, y que usted pueda estar orando por nosotros, y nosotros por usted y por cada uno de los pastores y misioneros que conforman nuestra amada convención. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos, Dios los cuide. Ánimo, gracias. Dios los bendiga. Un saludo también para Tami, quien estuvo ahí en la cámara.